Hoy día nos correspondía seguir en el capítulo 4 de Efesios. El nombre de esta predicación se denomina Manifiesten al nuevo hombre y el texto se encuentra entre Efesios capítulo 4, versos 25 al 32. La verdad es que el texto vamos a dividirlo en dos probablemente. Hoy día vamos a ver solamente una parte y la próxima semana, Dios mediante, vamos a terminar. Así que paso a leer, dice, por tanto, Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu de Dios, perdón, al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Oremos. Señor, hemos leído tu palabra, te pedimos que tú nos hables esta tarde ya, podamos ser nutridos espiritualmente, sabemos la necesidad que tenemos de tu palabra, que toda nuestra justificación, argumentación contraria, Señor, a tu palabra, sea vencida, Señor, por tu Espíritu y por la palabra misma, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad. Sabemos que no es lo más convencional, no es lo que estamos más acostumbrados, pero ha sido, Señor, lo que tú hoy, en este día especial, podríamos decir, nos has permitido como recurso a la mano. Y te damos gracias también por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La enseñanza de hoy tiene seis prescripciones, hermanos, mandamientos, en vista de la obra que Dios hizo en el creyente. Recordemos que la semana anterior veíamos que están estos actos simultáneos, estas metáforas que el apóstol Pablo utilizaba de despojarse del viejo hombre y sus vicios, sus deseos engañosos que son o que van en dirección de la corrupción, y nos vestimos del nuevo hombre. Y también otra cosa que veíamos la semana pasada es que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo hacemos eso? Por la palabra de Dios en todas sus presentaciones. Esto puede ser la predicación formal, puede ser literatura, puede ser una conversación también que tú tengas con algún hermano, puede ser por una exposición, hasta una disertación Dios puede querer utilizar para que tú puedas renovar el espíritu de tu mente. Lo importante es que nosotros activamente busquemos este alimento espiritual y desechemos la chatarra, por así decirlo, en términos alimentarios hoy, ¿no? O alimenticios. Desechemos todo eso que es comida basura, que no nos hace ningún bien, y que por el contrario ahora nos alimentemos de lo que sí nos hace bien, y en ese sentido es la palabra del Señor. Eso podría ser un resumen muy condensado, ¿no? Muy comprimido de lo que vimos la semana pasada, que yo denominé un contraste evidente. Y ahora en el verso 21, el apóstol ancla esto, ¿no? Con este conector que es por tanto. Por tanto, es decir, dada esa realidad del nuevo hombre, ahora ustedes los efesios tienen que comportarse de determinada forma. Y de hecho, muchos comentaristas dicen que esto es como que Pablo está aplicando, a propósito de lo que hacemos nosotros los miércoles, está aplicando lo que él ya dijo anteriormente. Y tiene mucho sentido, porque ahora las exhortaciones son muy directas, muy prácticas, muy específicas, ¿ok? Y es lo que vamos a estar compartiendo. Eh, yo las agrupé en seis, pueden ser agrupadas en siete, pero yo creo que son seis demandas que se le hace al nuevo hombre. Son demandas a los convertidos, ¿sí? Son demandas a aquellos que han nacido de nuevo. No son ideales o ideales no logrables en la vida cristiana. Son cosas que necesariamente los efesios iban a tener que obedecer y que nosotros hoy día en nuestro contexto también es el progreso, es el camino por el cual nosotros somos santificados. Es eso lo que Pablo está ahora aplicando.
son también mandamientos compuestos, podríamos decir. Porque no solo dice algo que no hay que hacer, sino que suele también decir lo que sí hay que hacer. Entonces también es bastante particular lo que el apóstol Pablo hace. En la mayoría de estos seis me parece que son así como compuestos, salvo hay uno que está en la última parte que no tiene esta misma característica, pero casi todos son compuestos. O sea, dice, no hagan esto en lugar de, no hagan esto de manera negativa, pero sí hagan esto otro. ¿Ok? Y lo vamos a estar viendo. Hoy en particular no quise extenderme demasiado, entonces vamos a ver, iglesia, solamente dos de estos mandamientos, de estas prescripciones. Y vamos al primero. Va a estar así esta predicación. Van a uno, 2, 3, 4, 5, 6. Así que vamos a ver los dos primeros. El primero es, háblense con verdad. Háblense con verdad. En el verso 25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad. Veamos primero esa primera frase, ¿no? Por tanto, dejando al lado la falsedad. Cada uno de estos mandamientos nos muestra que los efesios y también nosotros con ellos no caminamos en perfección. Basta que nos miremos o nos evaluemos con suficiente honestidad y nos vamos a dar cuenta que no andamos en perfección de vida. Aún podríamos decir hay falsedad. La palabra aquí está muy relacionada también con mentira. De hecho, podría ser traducida perfectamente como mentira. Aún hay falsedad, mentira en nosotros, que son mentiras que solemos utilizar a conveniencia. Y ahora, ¿qué nos está diciendo el texto de manera directa? Déjenla de lado. O sea, no hay justificación para mentir. No hay justificación para la falsedad en la vida de un cristiano. Y la pregunta que tal vez debiésemos hacernos es por qué un cristiano recurre a este recurso pecaminoso de hablar con mentira o con falsedad. Y podríamos encontrar incluso en la escritura más de alguna explicación. Yo solo quiero compartir dos que pienso que son bien representativas. Em, Tenemos que recordar esto, lo que Pablo está hablando ahora se los está diciendo o escribiendo más bien a creyentes. Entonces yo recordé de manera inmediata un ejemplo a propósito de falsedad, de mentira, que se dio en el libro de Hechos con Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5 versos 1 al 11. Vamos a leer todo el texto para recordar esta historia, o si alguien no la sabe, también pueda tenerla en cuenta. La iglesia estaba en en su inicio, ¿no? Podríamos decir, y ocurre algo bien particular. Leamos, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Esa pregunta es interesante. ¿Ah? ¿Por qué? Veamos, después la vamos a resolver en el propio texto. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Eso también es muy importante. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron. Sacándolo, le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que se ocultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Un texto dramático, ¿no? Un texto dramático de algo que ocurrió en el contexto del Nuevo Testamento. No vamos a hacer un análisis profundo de esto de manera particular, eh, pero yo quiero analizar el tema de la falsedad, el tema de la mentira. ¿Cuál era la motivación? ¿Por qué este matrimonio llegó a mentir de esta manera? Pedro en el propio texto le dice, ¿por qué mintieron si esto era de ustedes? Ustedes podrían haber dado lo que hubiesen querido y hubiese estado bien. Pero el tema es que ellos quisieron ponerse a la altura de lo que estaba sucediendo. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Para eso tenemos que ir un poquito más arriba, Hechos capítulo 4, verso 34 al 37. Este era el contexto de esta historia. Dice,
No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Aquí viene el contraejemplo de Ananías y Zafira, José. Y dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. A este estatus espiritual de generosidad es que querían aspirar a Ananías y Zafira. Y eso les llevó a mentir, porque no lo tenían. No tenían, podríamos decir, esa cualidad, ese desprendimiento, pero no querían ser menos, ¿se dan cuenta? No querían ser menos en términos, podríamos decir, espirituales. Querían ser reconocidos como lo que estaba pasando en aquel tiempo en la iglesia, como personas generosas, y estuvieron dispuestos incluso a mentir, y esa mentira les costó la vida, ¿sí? Porque dice Pedro, ¿no?, que le están mintiendo al Espíritu Santo. Y bueno, ese hecho, alguien me lo preguntaba durante la semana si yo tenía alguna predicación, hace 2 semanas. Creo que no lo tengo, pero el hecho en sí ilustra muy bien esto de la falsedad y en el propio contexto viene a ser un ejemplo para la iglesia en esa situación particular. Ahí usted tiene un ejemplo de por qué nosotros mentimos muchas veces, aún siendo cristianos, aún estando en contexto de cristianismo por muchos años. Y creo que se puede resumir con la palabra aparentar. Mentimos, hermanos, para aparentar, para ser vistos como mayores de lo que realmente somos. Eh, Uno de los motivos bíblicamente demostrados por los cuales mentimos es la apariencia. La apariencia nos hace ganar respeto, nos hace ganar reconocimiento. Pero si para alcanzarla tenemos que mentir, tenemos que falsear, entonces estamos absolutamente lejos del plan de Dios para nosotros. Dice este es un estudio que encontré por allí en la prensa. Dice, según estudios realizados por el psicólogo Robert Fieldman, las personas mentimos en promedio 3 veces en 10 minutos de conversación. Yo cuando leí esto dije, wow, imagínense, 3 veces en 10 minutos de conversación nosotros mentimos. Otra psicóloga dice, explica que esto es especialmente aplicable cuando estamos tratando de generar una imagen de nosotros frente a otros. Tendemos a retratarnos de una manera determinada frente a los demás y eso muchas veces implica mentir. Es común mostrarnos exitosos, felices, cuando la realidad es que ninguna vida es perfecta. Mira, esto lo dicen los psicólogos, señala la especialista. Otro ejemplo también bíblico respecto de falsear, de mentir, lo encontramos en Gálatas. Gálatas capítulo 2, versos 11 al 15. Y quien protagoniza este ejemplo es nada más ni nada menos que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Y cuando uno piensa en esta escena, es una escena que ocurre incluso de manera posterior al Pentecostés. Solemos recriminar a Pedro, ¿no?, por la negación del Señor Jesucristo antes del Pentecostés. Pero aquí también nos muestra que aún en esta experiencia espiritual, ¿no?, el hombre puede llegar a tener estas inclinaciones hacia la mentira, hacia falsear, e incluso siendo apóstol. Entonces, ¿cuánto más nosotros mismos, hermanos? Y debemos ser hoy día honestos a la luz del examen bíblico y reconocerlo. Porque si no reconocemos el pecado, nunca vamos a poder arrepentirnos de él. Gálatas capítulo 2 verso 11 al 15 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me puse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque tenía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hasta ahí, Pedro actuó literalmente de esta manera, porque él se puso en esta situación por temor a los hombres. Eso dice el texto, ¿no? En el verso 12, porque temía lo de la circuncisión. No solo
se miente entonces para ganar respeto, estatus, beneficios, notoriedad, como vimos en el caso de Ananías y Zafira, sino que los creyentes somos también capaces de mentir por temor a los hombres. Pedro cayó en esta falsedad, como yo decía anteriormente, a pesar de ser apóstol, a pesar de ser apóstol. Y aquí creo que esto conjuga muy bien lo que sigue en nuestro texto. El complemento de este, no hablen en falsedades, hablen cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y desde el verso 14 yo creo que puede aplicarse perfectamente, porque es lo que Pablo hace con Pedro. Miren lo que dice el verso 14. Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, ¿se dan cuenta? Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. La situación era grave, lo que estaba en juego era grave, por eso Pablo tuvo que públicamente confrontar al apóstol Pedro. El asunto de la justificación por fe sin las obras de la ley era lo que estaba siendo puesto en tela de juicio y es por eso que Pablo tuvo que verse en la necesidad de hacerlo de esta manera. Más adelante, probablemente en la próxima semana, vamos a ver también cómo nosotros necesitamos no solo hablar con la verdad, sino que saber cómo decirla y cómo graduarla, ¿sí? Aquí en este caso el grado era muy importante, por lo tanto la, el llamado a la verdad tenía que ser de esta manera, público, público, dado lo que estaba en juego. Entonces, hermano, eh, mentimos de manera habitual, e incluso más de lo que nos damos cuenta. Yo quiero darle un ejemplo, y es que cuando a ti te preguntan, ¿tú cómo estás? Y aunque a veces no estamos bien, ¿nosotros qué decimos? Estamos bien, que estamos bien. Yo le pregunto ahora, ¿eso es mentir? Estrictamente sí, porque tú estás diciendo que estás bien cuando no lo estás. Em, Otras cosas así como prácticas que a veces se pueden dar, incluso en creyentes, es falsear algunos datos del currículum para conseguir un trabajo, o algunos papeles para obtener algún beneficio o algún crédito, no sé, también se pueden dar. Todo entra en la categoría que estamos hablando hoy de hablar falsamente. Y no importa que todos los demás lo hagan eh, para obtener, digamos, un beneficio temporal, nuestro llamado como creyentes es a hablar la verdad, dice, con nuestro prójimo en todo lo que nosotros hacemos. El prójimo, el prójimo, todo aquel que está cerca, ¿no? Esta falsedad habitual, parte de la vieja naturaleza, parte del viejo hombre, debe dejarse de lado, hermanos, para hablar con verdad. Dice con nuestro prójimo, ¿no? Esta virtud cristiana de hablar con la verdad, ahora el apóstol Pablo la relaciona con la iglesia. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Es como que estuviese diciendo, bueno, ¿qué sentido tiene que nosotros nos mintamos? Si somos uno, como lo vimos hace algunas semanas atrás, somos uno, tenemos la unidad del espíritu que somos llamados a preservar. Si nosotros nos mentimos, ah, claramente no estamos preservando la unidad del espíritu. ¿Qué sentido tiene actuar o hablar falsamente si nosotros en realidad somos uno en la iglesia de Cristo? Al hacerlo, nos perjudicamos a nosotros mismos, perjudicamos al cuerpo de Cristo. Si un papá, si un padre de familia queda sin trabajo y es el único recurso, la única fuente de recursos para su familia, será beneficioso si ese padre de familia no le cuenta a su esposa? ¿Será beneficioso? Claro que no, por el contrario, no va a ser nada beneficioso. Dice John Stott, una mentira es una puñalada en lo más vital del cuerpo de Cristo, porque la comunión se construye sobre la confianza y la confianza se construye sobre la verdad. Por lo tanto, la falsedad va minando la comunión, mientras que la verdad la fortalece. ¿Se dan cuenta? La falsedad mina, destruye la comunión que nosotros tenemos que tener como cristianos, como iglesia local y en todo ámbito. Esto, obviamente, yo no voy a ser una persona que hable con verdad en el contexto de la iglesia y luego cuando salgo de la iglesia falsamente, me convertiría de inmediato en un hipócrita.
No, es algo que va con nosotros, producto que tiene que ver mucho también con el nuevo hombre que está en nosotros. Pero esta idea, ¿no? La falsedad mina, destruye la comunión, mientras la verdad la fortalece. Si usted dice, volviendo a eso que yo decía antes, que está bien cuando no lo está, ¿cómo el cuerpo de Cristo va a fortalecerle o sostenerle? ¿Se dan cuenta? Y aquí obviamente el paréntesis, no es que usted le ande contando a medio mundo que está mal, no, no, no. Probablemente va a haber uno o dos hermanos en los cuales tú vas a poder confiar y van a poder orar por ti o darte algún consejo. ¿De qué sirve, volviendo también a esa idea en Ananías y Zafira, de qué sirve promoverme falsamente con alguna cualidad, don o capacidad, que en realidad no tengo? Ananías y Zafira no tenían la generosidad que tenía Bernabé, pero quisieron ponerse a la par de manera falsa. Yo podría impresionar a los hombres, ¿no? Pero a Dios jamás. Entonces no tiene sentido, hermanos, que nosotros nos mintamos. En el caso, ¿no? Cuando se acude a triquiñuelas para obtener recursos o beneficios o cualquier tipo de esas cosas financieras, ¿no? No estamos poniendo en duda la provisión de Dios cuando en lugar de esperar si se da o no de manera correcta, acudimos a triquiñuelas, a que tú conoces a alguien, a que te pueda hacer el contacto, a caminos cortos, atajos, a favores por debajo de la mesa y todas estas artimañas tan comunes en el mundo. No estamos diciendo que Dios no es suficientemente poderoso y grande para proveernos cuando actuamos de esa manera, tratando de resolver falsamente y usando medios pecaminosos. Me acordaba de ese antiguo dicho, ¿no? Que no es bíblico, yo creo que la mayoría lo saben. Ayúdate que yo te ayudaré. Muchos aplican eso, dicen, bueno, si hay que ayudarse un poco y toman estos recursos no pecaminosos. El texto nos está hablando, hermanos, que los tenemos que dejar de lado. Los tenemos que sacar de nuestra experiencia de vida como creyentes. El propio apóstol Pablo en Gálatas 4:16 dijo, me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Pablo supo, ¿no? Sabía lo que implicaba decir la verdad y estaba dispuesto a sufrir, ¿no? La consecuencia de eso. Además, recordemos que el hablar la verdad es la ruta, es el camino al crecimiento. Y lo vimos anteriormente en Efesios 4:15. Dice, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Se dan cuenta? Y si nosotros lo vemos de manera contraria, lo contrario también es cierto. Es decir, si nosotros hablamos mentiras, podríamos decir, vamos a morir de inanición. Usted sabe lo que es la inanición, ¿no? Morir, en el fondo, por falta de alimentación. Si hablar la verdad en amor nos hace crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza es Cristo, cuando nosotros practicamos la falsedad, la mentira, vamos a terminar muriendo. Lo contrario al crecimiento, muerte. La razón de base, la raíz del asunto, hermanos, no es que nosotros vamos a hablar la verdad solo porque seamos buenas personas. No, no es porque somos buenas personas, no es porque somos mejores al resto, sino que es por lo que Dios ha hecho en nosotros. Colosenses capítulo 3 verso 9. Reúne muy bien ambos conceptos. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Se dan cuenta? Eso es parte del pasado. Eso nosotros debemos dejarlo atrás porque ya el viejo hombre ha sido desechado con todos sus malos hábitos, entre ellos la mentira. Hablar falsamente o cualquiera de sus manifestaciones es cosa del viejo hombre, no del nuevo. Amén. Y esa es nuestra primera prescripción, es nuestro primer mandato en vista de esta conversión del nuevo hombre que hoy día somos. Es doble, ¿se dan cuenta? Eh, Dejen de lado la falsedad, hablen con verdad con su prójimo en virtud de la unidad que hoy día tenemos en Cristo. Y este es el segundo que vamos a ver esta mañana, ya con este vamos a estar finalizando. Yo le coloqué controlen su enojo.
controlen su enojo. En el 26 dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. La Reina Valera traduce aquí, dice, airaos, pero no pequéis. Me acuerdo perfecto. Ahora, en un lenguaje más moderno, ¿no? Nuestra versión dice, enójense, pero no pequen. Es que existe una ira o un enojo correcto y otro incorrecto, ¿sí? Respecto de esto, John Stott nos dice, la escritura enseña claramente que hay dos clases de enojo, el correcto y el incorrecto. En el verso 31, la ira, verso 31 de este mismo libro, en el capítulo 5, es una de las, está en la lista como cosas desagradables que debemos quitar de nosotros. Es evidente que el enojo incorrecto es malo, ¿sí? Pero en 5:6 se nos habla de la ira de Dios que vendrá sobre los desobedientes. Y sabemos que la ira de Dios es justa. También lo fue la ira de Jesús, ¿se acuerda? Cuando él fue al templo a sacar a los que estaban comerciando. Ahí también vemos una ira justa. Por tanto, debe haber una ira buena y verdadera que el pueblo de Dios, es decir, nosotros, pueda aprender de él y del Señor Jesús. Dice John Stott, yo agregaría que hay una gran necesidad en el mundo contemporáneo de más ira cristiana, de más enojo cristiano. Como seres humanos transigimos ante el pecado de una manera que Dios nunca lo haría, como que lo toleramos, a eso se refiere el término transigir. Al enfrentarnos con el mal deberíamos indignarnos y no ser tolerantes, y no mostrarnos apáticos. Si Dios odia el pecado, su pueblo también debería odiarlo. Si el mal provoca su ira, también debería provocar la nuestra. ¿Qué otra reacción se espera que provoque la maldad en aquellos que aman a Dios? ¿Se dan cuenta entonces? Aquí el concepto, la idea es que hay un enojo, una ira que es correcta, que es buena y una que es mala. Cuando nosotros como pueblo de Dios logramos reflejar la ira de Dios en términos de que rechazamos el pecado, ¿no? Que no lo toleramos, estamos imitando esa ira. Ahora, el problema nuestro es que nosotros podemos pasarnos, ¿no? Y yo creo que es a lo que apunta el texto, porque si recuerdan, y lo leemos, dice, enójense pero no pequen, y aquí está esta frase, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo, la ira de Dios eh, tiene que ver con su santidad absoluta también. Entonces no se pasa. En cambio el nuestro, que aún estamos con remanencia de pecado, nuestra ira y nuestro enojo, aunque pudiese ser por razones correctas, podríamos pasarnos. ¿Sí? Y aquí se refiere en términos de tiempo, ¿no? Esta expresión, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, literalmente es que no pase más de un día en que nosotros sigamos enojados. Ahora, la expresión no es necesariamente literal. Lo importante es que nosotros tenemos que resolver nuestro enojo. Y eso no puede quedar como parte de nuestro carácter o como parte de lo que hacemos habitualmente. Tenemos que resolver nuestro enojo. No puede quedarse con nosotros. No podemos ser personas iracundas. Y lo cierto es que nosotros nos enojamos, nos vamos, a lo mejor, incluso alguien está enojado en este momento, yo no lo sé, y en el futuro también nos vamos a enojar. Entonces, tiene mucho sentido esta observación que hace el apóstol Pablo, porque dice, enójense, pero no pequen. Y el no pequen lo relaciona con que ese enojo no se extienda, ¿no? Si nos damos cuenta, dice un autor, que hay algún elemento pecaminoso o egoísta en nuestra ira, hay un examen que tenemos que hacernos nosotros. Y si nuestra ira degenera en resentimiento, la palabra utilizada al final del verso 26, entonces es tiempo de acabar con nuestro enojo y pedir disculpas o reconciliarnos con la persona afectada. Y yo pensaba, ¿no? Qué lejos en ocasiones estamos de esto. El ejemplo más cercano que se me ocurría es el ejemplo de la vida matrimonial. Cuando hay un conflicto, cuando nos enojamos, ¿cómo pensamos y cómo actuamos nosotros? Tal vez lo primero que pensamos es que no fue nuestra culpa, por lo tanto yo no tengo que disculparme. Mi esposa es la que se debe disculpar. ¿Sí? Entonces, de paso, este enojo se está extendiendo más allá de lo que Dios quiere. Es un enojo que podría ser no necesariamente pecaminoso, pero dado que yo no lo estoy resolviendo,
estoy cayendo en pecado. Estoy cayendo en pecado, estoy pecando. Ahora, llevemos esta misma realidad a la vida congregacional. Cuando nos enojamos con algún hermano o alguna hermana, hay personas, yo lo he visto, que dejan de asistir a la iglesia, ¿sí? Porque se enojaron con algún hermano, con alguna hermana. E incluso otros lo llevan más al límite y son capaces de cambiarse de congregación con tal de no enfrentar bíblicamente su enojo. Al hacerlo, cuando por ejemplo una persona decide, no, yo me voy a cambiar de congregación porque, pongamos mi ejemplo, porque me enojé con el pastor. ¿Sabe lo que está haciendo esa persona? Está reprobando en la escuela de la madurez. Porque el propósito de Dios no es que yo ande de iglesia en iglesia eh, buscando, digamos, que todos me caigan bien o que tenga relaciones perfectas, porque eso no existe. Nos vamos a enojar en algún momento. Y lo que nosotros tenemos que hacer es no permitir que el sol salga sobre nuestro enojo. Es decir, tenemos que resolverlo. Tenemos que resolverlo en un tiempo prudente y tenemos que examinar nuestro corazón del por qué nos estamos enojando. Porque si no lo hacemos, vamos a estar pecando. Pecamos al sostener el enojo y pensar que las cosas se arreglarán por sí solas. Las cosas no se arreglan por sí solas. De hecho, Pablo hace responsable a los efesios y a nosotros con ellos de que no pequemos, que resolvamos nuestras situaciones. Y bueno, acá incluso es más de cuidado, ¿no? Acá están estos mandamientos compuestos que yo le decía al comienzo. Abrimos una oportunidad, dice el verso 27, ni den oportunidad al diablo, ni den oportunidad al diablo. La palabra oportunidad literalmente es lugar, no den lugar al diablo. ¿Y quiénes son los que le dan lugar o oportunidad al diablo? Nosotros, al no enfrentar de manera bíblica nuestro enojo. Somos responsables, según este versículo, de darle lugar o oportunidad al diablo cuando no perdonamos, ¿sí? Cuando no imitamos el perdón que Dios nos dio en Cristo a nosotros. No estamos dando la oportunidad a la gracia y a la misericordia de Dios que hemos recibido, sino que estamos dando lugar al diablo. Imagínense qué grave es eso. Dice John Stott, el diablo anda alrededor de la gente enojada, esperando poder explotar la situación para su propio beneficio, provocando en ellos el odio o la violencia, abriendo una brecha en la comunión. ¿Se dan cuenta? Satanás está muy interesado en que nosotros seamos personas que no controlen su enojo, que no enfrenten el enojo de manera bíblica. Cada vez que nos mantenemos enojados por más tiempo del adecuado o señalado por Dios, o cuando nuestras motivaciones del enojo son pecaminosas, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando espacio, estamos dando lugar al diablo, estamos actuando como el viejo hombre. Y en vez de darle lugar a Dios en la situación o en el conflicto, le estamos dando lugar a Satanás. Una mujer trató de excusar su mal temperamento diciendo, exploto y después me olvido de todo. Así como que reacciona mal y después como que se olvida. Sí, respondió un amigo de ella, igual que una escopeta, pero vea el daño que deja tras sí. ¿Se dan cuenta que no podemos justificarnos? Dice Warren Wiersbe, citando a Aristóteles, dice, cualquiera puede enojarse, pero enojarse con la persona correcta, en la medida correcta, en el momento correcto, por la causa correcta y del modo correcto, no es fácil. Y yo creo que eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando, hermanos. Que no es que no nos vamos a enojar, sí nos vamos a enojar. Y bueno, cuando ese enojo es un enojo santo, podríamos decir, eh, por lo que le enoja a Dios, me enoja a mí, nosotros sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque podríamos transformar aún ese enojo en algo pecaminoso si no lo tenemos bajo control. Pero en la vida diaria, en las cosas que nos hacen enojar, o en la vida cotidiana con el matrimonio o con la congregación, también podemos enojarnos de manera pecaminosa y ahí tenemos que, en oración y a la luz de textos como este, examinar por qué yo me estoy enojando. Probablemente vamos a descubrir en más de alguna oportunidad que se trata de un asunto de egoísmo, que se trata de algún asunto de establecer mi punto, de que yo tengo la razón,
etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, para terminar con esta segunda prescripción y dejar lo que sigue para la próxima semana, dice Proverbios capítulo 15 verso 1: la suave respuesta aparta el furor, ¿sí? La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. En estas dos prescripciones iniciales, hermanos, les invito a estar meditando y pensando durante la semana y que el Señor nos ayude a poder ponerlas por obra. Tenemos que hablarnos con verdad, tenemos que controlar nuestro enojo de manera bíblica. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por estar con parte de la congregación a través de este medio de Zoom. Te pedimos, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que podamos llevarla a la práctica, Señor. Estamos viendo asuntos que son de vivencias diarias, Señor, que es como debe manifestarse en nosotros el nuevo hombre, Señor. Ayúdanos a poder poner por práctica esta palabra, Señor, y a obedecerla. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.